Hola amigos, un gusto estar nuevamente con ustedes en su programa El Esplendor de la Verdad. Estamos con la serie sobre la dignidad humana y hoy vamos a hablar sobre los papas de los últimos tiempos, los papas contemporáneos y la dignidad humana. La Iglesia es una de las mayores promotoras de la dignidad humana. Así que a cada persona, como dice la introducción del documento Dignitas Infinita, a cada persona le corresponde una dignidad infinita, más allá de toda circunstancia y en cualquier estado o situación en la que se encuentre dicha persona. Nosotros estamos hablando entonces que la dignidad del ser humano es una dignidad especial. Este principio plenamente reconocible, incluso por la sola razón, fundamenta la primacía de la persona humana y la protección de sus derechos. La Iglesia, a la luz de la revelación, reafirma y confirma absolutamente esta dignidad ontológica. Si recuerdan, en el programa anterior hemos hablado de que la dignidad ontológica indica la parte ontológica, que quiere decir es lo esencial, la propiedad trascendental del ser. Así que la dignidad es algo trascendental al ser humano, a la persona humana, que ha sido creada a la imagen y semejanza de Dios y redimida en Cristo Jesús. De esta verdad se extraen las razones del por qué la Iglesia está comprometida con los más débiles, con los menos capacitados, con los oprimidos, con los descartados, como dirá el Papa. Y está insistiendo siempre sobre el primado de la persona humana y la defensa de su dignidad, más allá de toda circunstancia, cualquier circunstancia en la que se encuentre. Esta dignidad ontológica y el valor único y eminente de cada ser humano, de cada hombre y mujer que existen en este mundo, todos estos, por así decirlo, valores fueron recogidos con autoridad en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Eso fue el 10 de diciembre del año 1948. En la Declaración Universal de los Derechos Humanos hay un listado de derechos que lo que hacen es dar su lugar a la dignidad humana. Ahora bien, esta Declaración Universal de los Derechos Humanos fue realizada en la Asamblea General de las Naciones Unidas y se van a conmemorar 75 años de este documento. Es decir, estaríamos ya en el 75 aniversario de este documento y por eso la Iglesia ve la oportunidad de proclamar una vez más su convicción de que el ser humano, creado por Dios y redimido por Cristo, debe ser reconocido y tratado con respeto y amor, precisamente por su dignidad inalienable. Por eso lo hecho de ser humano. Eso lo habíamos explicado en el programa anterior. Ahora bien, la Iglesia lo que está haciendo es aprovechando este 75 aniversario, no para inventar la dignidad humana, sino para reafirmar la dignidad humana, basado en que nosotros somos creados por un Dios de amor y hemos sido redimidos por Cristo,
Nosotros valemos la sangre preciosa de Cristo. Y eso eleva nuestra dignidad enormemente. Enormemente. Pero también esta es una oportunidad, dice el documento Dignitas Infinita, dice que es una oportunidad para también que la iglesia pueda aclarar algunos malentendidos que surgen a menudo en torno a la dignidad humana. Y también una oportunidad para abordar algunas cuestiones concretas, graves y urgentes relacionadas con la dignidad humana. La iglesia está clara de que hay situaciones actuales contrarias a la dignidad humana. No podemos tapar el sol con un dedo. Pero la iglesia lo va a hacer siempre desde un punto como madre y maestra. No va a querer nunca la iglesia exigir a nadie, no. La iglesia no trabaja de esa forma. La iglesia de Cristo solamente va a estar ahí como una conciencia para la humanidad, recordándole que el ser humano es valioso porque se parece a Dios. Así de sencillo. El ser creado a imagen y semejanza de Dios quiere decir que nosotros los seres humanos nos parecemos a Dios. Eso es básicamente lo que se está diciendo. Pues bien, solo en la época moderna se ve cómo la iglesia ha progresivamente acentuado la importancia de la dignidad humana, al punto de que los últimos papas, los papas del siglo pasado y han hecho todo un desarrollo, especialmente en sus documentos magisteriales, a favor de la dignidad humana. Este tema fue desarrollado especialmente en la encíclica Rerum Novarum del año 1891 por el Papa León XIII. La encíclica Rerum Novarum era una encíclica que protegía los derechos de los trabajadores, de los obreros, y hablaba especialmente de la dignidad de las personas, ¿verdad? Para que no se les explotara, para que se les respetaran sus derechos. También tenemos la encíclica 40º año, en el año 1931, del Papa Pío XI, en la misma línea de Rerum Novarum. Y además, el Papa Pío XII dio un discurso en el año 1951 al Congreso de la Unión Católica Italiana. Era una asociación de obstetras y el Papa Pío XII dio un discurso que tenía como fundamento estos documentos, ¿no? Además, con el Concilio Vaticano II se ha profundizado de manera particular esta temática de la dignidad humana. Tanto así que en el Vaticano II hay una declaración llamada Dignitatis Humanae del año 1965 que discute, ¿verdad?, sobre la libertad humana. También dentro del Vaticano II tenemos la Constitución Pastoral Gaudium et Spes del año 1965 también. Todos estos documentos son del Vaticano II, que también hablan sobre la libertad humana. Esta es una constitución, Gaudium et Spes, bellísima, porque acentúa la importancia del hombre. Cuando digo hombre y mujer, ¿verdad? El ser humano. Ahora, desde el principio de su misión, la Iglesia ha impulsado, ¿verdad?, ha promovido la dignidad humana.
¿Y por qué? Por el Evangelio. El Evangelio, podemos ver en el Evangelio cómo Jesús se preocupaba por la dignidad del ser humano. Por el pobre, por el leproso, por el aislado, por el enfermo, por los niños, por las mujeres, por los ancianos, todos aquellos que son apartados de la sociedad. Y eso no es nuevo, en el tiempo de Jesús ocurría. Imagínense que en el tiempo de Jesús, la mujer no valía lo que valía un hombre. La mujer valía lo que podía valer un animal de compraventa. Discúlpenme que lo diga de esa forma, pero la dignidad de la mujer había estado en los niveles más bajos durante mucho tiempo y en muchas culturas. Incluso existen culturas donde la dignidad de la mujer está todavía por los suelos. Son tratadas como menos. En materia religiosa, por ejemplo, en el tiempo de Jesús, las mujeres no podían entrar a las sinagogas. Las mujeres no podían leer en la sinagoga la palabra de Dios. ¿Se imaginan eso? Incluso no podían entrar al lugar santo, tenían que estar en una reja afuera. No podían decidir. Y ya no se diga después, en estos últimos siglos, donde la mujer tampoco tenía muchos derechos, y hasta el siglo pasado no podían votar, por ejemplo, en unas elecciones. Todas estas cosas, lógicamente, que han venido transformándose, han venido cambiando, pero ha sido el cristianismo el que ha venido a dar su lugar a la persona humana. Aunque algunos quieran negarlo, aunque algunos quieran decir todo lo contrario. Pues bien, desde el principio de su misión, la Iglesia, impulsada por el Evangelio de Cristo, se ha esforzado por afirmar la libertad y promover los derechos de todos los seres humanos. En los últimos tiempos, gracias a la voz de los pontífices, la Iglesia ha tratado de formular más explícitamente este compromiso a través de la renovada llamada al reconocimiento de la dignidad fundamental de la persona humana. Y ya con esto, ya les he dicho, desde el Papa León XIII, con la Rerum Novarum, pasando por Pío XII, Pío XI, también tenemos a el Vaticano II, San Pablo VI, en una audiencia general, el 4 de septiembre del año 1968, estamos hablando de los años del Concilio Vaticano II, San Pablo VI decía que ninguna antropología iguala a la antropología de la Iglesia sobre la persona humana. Ahora bien, ¿qué es la antropología? Algunos me van a preguntar. Pues bien, la antropología es el conjunto de ciencias que estudian los aspectos biológicos, culturales y sociales del ser humano. Es decir, son un conjunto de ciencias que estudian todo lo que tiene que ver con el comportamiento del ser humano, desde su anatomía, su biología, su cultura, de cómo se ha venido organizando socialmente, incluso un poco también, ahí tiene que caber también la religiosidad, ¿no? Claro. Entonces, el antropólogo lo que hace es estudiar al ser humano en todas esas dimensiones. Así que San Pablo VI decía que ninguna antropología podía igualar a la antropología de la Iglesia. Nunca, nunca. Ahora bien, ¿en cuanto a qué? En cuanto a que la antropología de la Iglesia sobre la persona humana tiene originalidad, dignidad
intangibilidad y riqueza de sus derechos fundamentales. Y ahí van inclusive la sacralidad, la educabilidad, aspiración a un desarrollo completo, pleno e incluso, dice San Pablo VI, la inmortalidad. Aquí el Papa ha hablado de que la antropología de la Iglesia es más rica, es más profunda que las antropologías seculares, porque la antropología de la Iglesia abarca la dignidad del ser humano desde su origen, del por qué el ser humano es digno, la riqueza de sus derechos fundamentales, la sacralidad, que este término de sagrado, que quieren apartarlo del quehacer humano, el sentido sagrado es importante. Por ejemplo, cuando la Iglesia dice que toda vida humana es sagrada, aquí está dándole todo su derecho en dignidad, porque nosotros estamos llamados a divinizarnos con Dios. Ojo, esto no quiere decir que nos vamos a hacer dioses, no, sino que es lo que decíamos en el programa anterior con la carta de San Pedro, que estamos llamados a participar de la divinidad de Dios. Tenemos una realeza. Es por eso que la Iglesia dice que nosotros somos sacerdotes, reyes y profetas. Existe una dignidad real en nosotros, por el solo hecho de ser hijos de Dios. Imagínense ustedes eso. Aunque algunos van a decir, pero yo con todas mis enfermedades, o yo con mi pobreza, en cualquier circunstancia, usted y yo nos parecemos a Dios, y eso nadie lo puede quitar. No depende de cuánto dinero tengamos, de cómo vivamos, en qué país desarrollado vivamos. No. Y la Iglesia lo anuncia y hace estudios sobre esa antropología humana que tiene que ser respetada en su dignidad. Una dignidad que tiene su originalidad en que nos parecemos a Dios. Ahora bien, ya ni se diga de nuestros últimos papas. San Juan Pablo II, en el año 1979, durante la tercera conferencia episcopal latinoamericana en Puebla, se habló aquí en nuestro idioma, afirmó lo siguiente: la dignidad humana es un valor evangélico que no puede ser despreciado sin grande ofensa al Creador. Esta dignidad es quebrantada a nivel individual cuando no son debidamente tenidos en cuenta los valores como la libertad, el derecho a profesar la religión, la integridad física y psíquica, el derecho a los bienes, el derecho a los servicios básicos, por ejemplo. Y decía el Papa, la Iglesia se hace presente en la defensa o en la promoción de la dignidad del hombre, y lo hace en la línea de su misión. Ojo, aquí San Juan Pablo II aclara, la Iglesia defiende y promueve la dignidad del hombre en línea con su misión. Y él dice, una misión evangélica que tiene su fundamento en el Evangelio de Cristo. Que aún siendo, ¿verdad?, la misión de la Iglesia de carácter religioso,
y no de carácter social ni político, la Iglesia no puede menos de considerar al hombre en la integridad de su ser. Esta es una aclaración muy importante. ¿Por qué? Porque la Iglesia no se mete a defender la dignidad del ser humano para que la vean, o para ganar puntos, o para hacer proselitismo, o para que digan qué bonita, qué buena la Iglesia. No. La Iglesia lo hace por la misión que tiene, que parte del Evangelio, que es la misión que le ha dado Cristo, que es la salvación del ser humano. Pero esta salvación del ser humano no es solamente la salvación de su alma, sino también que tiene que ver con la integridad de su cuerpo. Porque el ser humano está conformado tanto de cuerpo como de alma. Y las dos tienen la misma dignidad. No es cosa de que solo el alma, porque es espiritual y eterna, tiene dignidad y el cuerpo no. Este sería un error gravísimo, considerar el cuerpo como algo inferior en el ser humano. Y este es un gran error, y inclusive alguna herejía, considerar que el cuerpo, que nuestro cuerpo, es solo algo descartable. Y que por lo tanto hay quienes ya comienzan a trabajar en tecnologías que hacen de que poder sacarle la conciencia o la inteligencia del cerebro a alguien, grabarlo en un chip y después trasplantárselo a otro cuerpo. O sea, todas esas cosas que parecen ciencia ficción, que ya no son tan ciencia ficción, porque he leído de que se están trabajando en cosas como esas. En eso se está utilizando tecnología. Pues bien, si llegara a concretarse, esto sería gravísimo a la dignidad del ser humano. Porque no es solamente nuestra mente lo más importante, nuestro cuerpo también. Esa es la integridad del ser humano. Cristo nos ha salvado, no solo ha salvado nuestra alma, Cristo ha salvado nuestro cuerpo. Y la dignidad de nuestro cuerpo se da también desde el momento de la encarnación. Y de esto vamos a tener un capítulo especialísimo donde vamos a explicar por qué la Iglesia habla de la dignidad del cuerpo humano. Pero bien, volviendo en esta línea, ¿verdad?, cronológica sobre todo lo que han escrito los papas de los últimos tiempos y cómo han venido defendiendo la dignidad del ser humano. Bueno, ya habíamos hablado de los más contemporáneos, que yo sé que muchos se podrán recordar: San Pablo VI, Juan Pablo II, bueno, hablemos de Benedicto XVI. Benedicto XVI en el año 2010 pronunció un discurso a la Pontificia Academia para la Vida y afirmó que la dignidad de la persona es un principio fundamental que la fe en Cristo crucificado y resucitado ha defendido desde siempre, sobre todo cuando no se respeta la relación a los sujetos más sencillos e indefensos. Aquí el Papa Benedicto XVI afirma que la dignidad de la persona humana es un principio fundamental de fe. ¿Qué está diciendo con esto? Que todo cristiano, católico sobre todo, que tiene fe en Cristo, que se hace llamar cristiano, que tiene fe en un Cristo crucificado y resucitado, al igual que Cristo, debemos defender la dignidad de la persona humana. Así de claro. Nada de que yo soy cristiano pero no me meto con nadie. No existe eso. Yo soy cristiano, yo soy católico, pero estoy en cierta organización que realiza cosas indignas a la persona humana. Hermano, estás mal ahí.
por eso que la iglesia desaprueba a católicos, entre comillas, que promueven el derecho al aborto, a la eutanasia, la clonación y tantas cosas contrarias a la dignidad humana. Y en este punto algunos me van a preguntar y yo decir, bueno, pero si uno no sabe, pues no se preocupen. En esta serie sobre la dignidad humana vamos a hablar sobre todas las ofensas a la dignidad humana. Y lo especial de todo esto es que tenemos el documento Dignitas Infinita, que actualiza y ahora habla de las nuevas tecnologías y habla en pleno siglo XXI de las nuevas formas contrarias a la dignidad humana. Y de eso vamos a tener unos capítulos especiales, claro. Pero bien, volviendo al punto que decía el Papa Benedicto XVI en el año 2010, también él habló no solo a la Academia Pontificia para la Vida, no solamente a los médicos, sino también que le habló a los economistas. ¿Sí? ¿Qué tiene que ver con la economía? Bueno, ya vamos a ver. El Papa, en un discurso a los participantes de la reunión del Banco del Desarrollo del Consejo de Europa, afirmó lo siguiente: la economía y las finanzas no existen solo para sí mismas, son solo un instrumento, un medio. Su finalidad es únicamente la persona humana y su realización plena en la dignidad. Este es el único capital que se necesita salvar. Interesante esto que afirma Benedicto XVI. Porque algunos creen que las finanzas, la economía, los números, nada tienen que ver con eso de respetar la dignidad del ser humano. No, un momento. Dice el Papa Benedicto XVI, la economía y las finanzas son solo un instrumento, un medio, no son un fin. El fin no es hacer dinero, el fin no es crear esos monopolios, el fin no es ser altamente desarrollado económicamente. No, son solo un medio, un instrumento. El fin debe ser la persona humana. ¿De qué le sirve a una sociedad desarrollada, a un país rico, decir que tiene un Producto Interno Bruto altísimo, que tienen las mejores infraestructuras, los mejores avances tecnológicos, si daña la dignidad humana de sus ciudadanos? De nada sirve. ¿De qué sirve desarrollar tanta tecnología si esta tecnología despersonaliza al ser humano? La vez pasada estaba viendo una película en la que en un futuro, no sé en qué tiempo, ya las mamás, para evitar complicaciones con los embarazos, ¿no?, las náuseas, las enfermedades, los achaques, la prediabetes y todas esas cosas, y para que la mujer sea productiva y no tenga esos 3 meses, ¿verdad?, antes del parto, después del parto, no sé cómo lo dan ahora, y eso es improductivo. Entonces lo que diseñaron fueron unas cápsulas donde el bebé se criaba en lugar del útero de la mamá dentro de unas cápsulas. Ya la mamá no la andaba en el vientre materno, sino dentro de unas cápsulas que podían dejar en casa porque se controlaban temperatura y no sé qué más. Y ahí estaba el niño bien, ahí iba a pasar los 9 meses tranquilo. Y la mamá solo después de los 9 meses destapa la cápsula y ya está el niño tranquilo ahí. Y la mamá se evitó los achaques, se evitó los dolores de cabeza, el dormir mal, las náuseas, todo eso se evitó la mamá. Y las empresas tranquilamente se evitaron dar los subsidios, los seguros en pagar prestaciones por embarazo.
y las economías produciendo. Pero imagínense, en esta película las mamás sufrían, porque imagínense, qué bello es cuando las mamás tienen una relación con su bebé desde el vientre y las mamás les hablan y pueden sentir los que patean y pueden escuchar su corazón latir. Eso es bellísimo. Pero con esas tecnologías despersonalizan y ya el ser humano ya no es persona, es cosa. Es cosa. Y la iglesia por eso va a ir siempre en contra de todo aquello que atente la dignidad de la persona humana. Ya ni se diga el Papa Francisco. El Papa Francisco en su magisterio, desde inicios de su pontificado, el Papa ha invitado a la iglesia a confesar a un Padre que ama infinitamente a cada ser humano. Así dice el Papa Francisco, Dios nos ama infinitamente. Así es. Y citando la exhortación apostólica Evangelii Gaudium del Papa Francisco, dice que además de confesar a un Padre que ama infinitamente a cada ser humano, la iglesia invita a descubrir que con ello le confiere una dignidad infinita. Aquí también usa este término el Papa Francisco. Estamos hablando de la exhortación Evangelii Gaudium, que fue de los primeros documentos del pontificado del Papa Francisco. La iglesia siempre va a promover y defender la dignidad del ser humano, subrayando con fuerza que esta dignidad inmensa representa un dato originario a reconocer con lealtad y acoger con rectitud, con gratitud. Es decir, nosotros debemos estar agradecidos con Dios por tan grande honor. Y es precisamente en ese reconocimiento y aceptación donde pueden fundarse una nueva convivencia entre los seres humanos. Porque cuando yo descubro que el otro es valioso, que es amado por Dios, así como Dios me ama a mí, entonces yo descubro la riqueza, el valor que tiene el otro y evito hacerle daño al otro. Pero cuando yo no considero que el otro es igual a mí en dignidad, cuando yo me creo mejor que el otro, con más inteligencia o más bello o con más poder o lo que sea, entonces yo estoy despreciando al otro y no estoy reconociendo la dignidad humana del otro. Y ahí, entonces, yo no estoy testimoniando mi ser cristiano. Para nada. Para nada. Ya les decía, alguien que, por ejemplo, diga que es cristiano, católico, y esté a favor, por ejemplo, de la trata de personas, o de la esclavitud humana, o incluso de la explotación de personas en los trabajos, en las fábricas. Entonces, esa persona no puede llamarse cristiana. ¿Cuántos empleadores no explotan a sus trabajadores? Eso tienen que confesarlo. No pueden ir a misa a comulgar. Si sos católico y explotás a tus trabajadores, no puedes ir campantemente a comulgar el domingo a la iglesia. Lo siento, tenés que confesarte y tenés que reconocer tu falta. Y así muchos otros que agreden a los demás, o un padre de familia que violenta a su hijo, a su esposa, eso es contrario a la dignidad.
Y tienen que confesarlo. A todos los niveles. Porque a veces solamente nos fijamos a nivel macro, ¿no? De entre países que hacen guerra, que esclavizan. Pero vámonos a lo doméstico, a nuestros hogares. Estamos ahí nosotros respetando la dignidad humana del otro, que es también creado y amado por Dios. Tenemos que reconocer eso. El Papa Francisco en todos sus documentos, por ejemplo en Fratelli Tutti, el Papa Francisco habla mucho sobre la dignidad. Dice en Fratelli Tutti, número 8, que reconociendo la dignidad de cada persona humana, podemos hacer renacer entre todos un deseo mundial de hermandad, que nos creamos hermanos todos. Porque si yo sé que el otro es mi hermano, yo lo voy a respetar, lo voy a querer. O bueno, pues ya no querer, al menos tolerar. Pero ahora hay casos de que no se toleran. Hay gente que por razones de etnia, que por razones religiosas, que por tener una ideología distinta o confesar otras denominaciones, sean cristianas o no, haya odio. Eso es contrario a la dignidad humana. Claro que sí. Y el Papa Francisco, también en Fratelli Tutti, dice que ese manantial de dignidad humana y de fraternidad está en el Evangelio de Jesucristo. La iglesia no está inventando nada, ahí está en el Evangelio. Cualquier cosa, vayan a leer el Evangelio. Ahí está Cristo defendiendo la dignidad del ser humano. Y es por eso que lo hace la iglesia. En Fratelli Tutti 213, el Papa Francisco dice: hay que respetar en toda situación la dignidad ajena. Es porque nosotros no inventamos o suponemos la dignidad de los demás, sino porque efectivamente en ellos existe un valor que supera las cosas materiales y las circunstancias y que exige que se les trate de otra manera. Que todo ser humano posee una dignidad inalienable. Es una verdad que responde a la naturaleza humana, más allá de cualquier cambio cultural. El ser humano tiene la misma dignidad inviolable en cualquier época de la historia. Y nadie puede sentirse autorizado, dice el Papa Francisco, por las circunstancias o lo que sea, a negar esta convicción que el ser humano posee una dignidad inherente a su persona, solo por ser ser humano. Y en esa medida, nosotros seremos mejores seres humanos y mejores cristianos. ¿Por qué? Si el ser humano no respeta al otro ser humano, dejamos de ser seres humanos. Ya no somos seres humanos racionales. Nos hacemos, y eso lo decíamos la vez pasada, animales. Y si somos cristianos y si somos católicos, con mucha mayor razón debemos respetar, defender y promover la dignidad humana, y a eso nos invita la iglesia. Que el Señor los bendiga, que nuestra Madre Santísima les proteja. Pidámosle a Dios que siempre nos ilumine y nos permita reconocer esa dignidad en nosotros y reconocerla en los demás, para hacer un mundo más justo, más armonioso, más pacífico, más lleno de Dios. Que el Señor los bendiga, que nuestra Madre Santísima les proteja, y recuerden que conocerán la verdad y los hará libres.